NTN 24 está con los protagonistas de la noticia. A esta hora establecemos contacto en Bogotá, Colombia, con Raúl Vallejo, el embajador del Ecuador en Colombia. Señor embajador Vallejo, muchas gracias por estar acá en el informativo de NTN 24 para nuestra teleaudiencia en todo el continente. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por la posibilidad de dirigirme a esta audiencia continental. Muy amable embajador, como ve, pues estamos siguiendo la noticia de la escapada, porque no fue una liberación, sino la escapada del ciudadano ecuatoriano. ¿Qué papel jugó su gobierno en los intentos de liberación durante estos 2 años? Bueno, yo creo que hay que precisar algunas cosas, ¿no? La primera, que el trabajo conjunto de las fiscalías, la Fiscalía del Ecuador con la Fiscalía de Colombia, el trabajo conjunto de la UNACE, de la Unidad Antisecuestro del Ecuador, con el GAULA, que es la unidad también para la liberación de las personas aquí en Colombia, el trabajo de inteligencia que se ha hecho de manera conjunta desde el año pasado, terminaron por esta liberación de Orlando Ibarra, puesto que en todo este proceso se llegó al momento en el que uno de los guerrilleros del ELN se acogía al plan de desmovilización y entonces trajo consigo al señor Ibarra e inmediatamente, en menos de 3 horas, ya estaba el operativo conjunto que se había planificado con las fuerzas, la aviación naval y el ejército de Colombia, ¿no? Entonces, este es un trabajo conjunto que termina con la liberación del señor Orlando Ibarra. Embajador, buenas noches. Andrea Bernal lo saluda. Desde los inicios del secuestro del señor Ibarra, ustedes seguían la pista de este caso y la otra pregunta es, Orlando Ibarra denunció que su padre, el señor Sigifredo Ibarra, fue asesinado cuando iba a pagarle a los extorsionadores, al ELN. ¿Qué más? ¿Ustedes supieron eso en ese momento? ¿Qué más información tenían al respecto? Y un poco, denos el contexto de quién es el señor Ibarra, justamente en la ciudad de la frontera con Ecuador. ¿Quién es? ¿Es un empresario? Bueno, rápidamente, el señor Orlando Sigifredo Ibarra es un empresario de una familia de empresarios, familia de transportistas. Su padre fue el fundador de la empresa. Él, como el hijo mayor, era directivo de esa empresa. Él fue secuestrado en Ipiales el 2 de agosto del año 2010. Acuérdese que en ese entonces nosotros no teníamos restablecidas plenamente las relaciones diplomáticas entre Ecuador y Colombia. Apenas se restablecieron plenamente estas relaciones diplomáticas. Este fue uno de los casos que ambas cancillerías llevaron de manera conjunta. Yo, personalmente he hablado con el ministro de Defensa, con el fiscal, incluso con el vicepresidente Angelino Garzón, para que este caso esté presente. Y justamente cuando vino de visita el fiscal del Ecuador y el Galo Chiriboga a visitarlo al fiscal Eduardo Montealegre a Colombia, bueno, el tema se puso también con una operación conjunta, ¿no?, entre la UNACE y el GAULA. Obviamente este tema ha sido muy doloroso para la familia Ibarra. Sus oficinas han sufrido atentados durante el año 2011. Un abogado que intermediaba para comunicarse con los secuestradores fue asesinado. El 31 de enero de este año fue asesinado el señor Sigifredo Ibarra, el padre de Orlando Sigifredo Ibarra, por sicarios, obviamente en la ciudad de Ipiales. Todo esto sigue un proceso de investigación. Las fiscalías siguen trabajando porque este caso no se termina con el liberado ya Orlando Ibarra ya con su familia. Esperemos que está por llegar a Quito ya en este momento. Pero esto hay que seguirlo investigando. Hay que seguir investigando quiénes son los responsables de la muerte, del asesinato del padre del señor Orlando Ibarra. Hay que conocer con exactitud quién fue la banda criminal que secuestró en primer lugar a Orlando Sigifredo Ibarra y que luego lo vendió a la guerrilla del ELN.
Estas son prácticas criminales que obviamente nuestro gobierno rechaza frontalmente. Finalmente, señor embajador, su gobierno ha recibido con beneplácito la noticia de las conversaciones de paz con las FARC y el ELN justamente está pidiendo ser incluido en ellas. ¿Tienen ustedes, a propósito de esta situación, un mensaje en ese sentido para estos grupos terroristas? Bueno, nosotros creemos que es importante este comienzo de las conversaciones de paz para toda la región. Creemos que definitivamente solamente la paz va a redundar en beneficio de nuestros pueblos, que el tiempo de las guerrillas ya no existe más y que es fundamental que los diálogos tengan en cuenta lo que es la reparación de las víctimas, que los diálogos tengan en cuenta lo que es la construcción del futuro de paz de los pueblos. Le agradecemos muchísimo a Raúl Vallejo, embajador de Ecuador en Colombia, por esta conexión con el informativo de NTN 24. Mil gracias, embajador. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches.